Ok, muy buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Andrés Torres, soy médico pediatra del Hospital Infantil. Para los que no me conocen, trabajo en área de urgencias y cuidado intensivo principalmente. Me han solicitado que dentro de estas capacitaciones se maneja un tema muy importante y muy álgido en cuanto al manejo de la vía aérea y de reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Para efectos prácticos, todo paciente pediátrico que nos llegue a partir de hoy y hasta nueva orden, que nosotros consideremos que hay que hacer una reanimación cardiopulmonar y que obviamente necesite un manejo de la vía aérea, llámese intubación orotraqueal. ¿Listo? Entonces, durante estos próximos 40-45 minutos vamos a hablar de estos dos temas. Los invito a que leamos dos artículos que se va a compartir, uno de manejo de la vía aérea y el otro es sobre reanimación pediátrica. Yo estoy seguro que todos los que estamos oyendo esta charla y los que estamos recibiendo estas capacitaciones hemos recibido en algún momento el PALS, el Pediatric Advanced Life Support, ¿sí? Donde nos vamos a dar cuenta que no hay mucho cambio en cuanto a la reanimación, pero sí hay unas cosas puntuales que nosotros tenemos que tener en cuenta para estos casos particulares. Entonces tenemos que reconocer precozmente al niño con sospecha o confirmación de infección por COVID, que hay riesgo de inestabilidad y brindar una atención oportuna y eficaz en caso de presentar un paro cardiorrespiratorio o que requiera intubación orotraqueal. Obviamente, quien realice esto debe ser un profesional entrenado, incluyendo dentro de este entrenamiento el manejo adecuado de la vía aérea, pero es muy importante enfatizar en el autocuidado, ¿sí? En el autocuidado y en el cuidado del equipo, ¿sí? Porque tenemos que tener nuestros elementos de protección personal. Si nosotros lo entendemos así, vamos a disminuir considerablemente el riesgo ante una exposición que no podemos hacer nada contra esa exposición. Lo que sí podemos hacer es para disminuir el riesgo de contagio ante una exposición que se da y que se seguirá dando en este tipo de pacientes. Se debe hacer de manera ordenada y expedita, no solamente el manejo de la vía aérea permeable, sino las maniobras de reanimación como tal. Tenemos que minimizar las posibles complicaciones y riesgo tanto para el paciente, que va a aumentar el riesgo, y obviamente para el personal de salud. Hay unos elementos de protección personal que ya nos han dado la institución. Entonces están los gorros, las polainas en algunas ocasiones, guantes o doble par de guantes, las monogafas o las caretas, el tapabocas que no debe faltar. Recuerden que para estos dos tipos de actividades, tanto para la reanimación cardiopulmonar como para la intubación orotraqueal, ¿no? En el momento de hacer la laringoscopia, recordemos que el riesgo de producir aerosoles, tanto también como en las compresiones torácicas en un paciente que no tiene asegurada la vía aérea, es muchísimo más alta. Entonces debemos disminuir ese riesgo de contagio, y lo podemos hacer mediante estas medidas, usando una mascarilla que sea un N95 o su equivalente, o que sea de mayor protección. ¿Listo? Obviamente también tenemos nuestras batas, nuestras caretas y todo lo que consideremos necesario o pertinente y que tengamos disponible en nuestra institución, que hasta el momento ha sido todas los elementos necesarios. Hay unas indicaciones, estas son indicaciones para cualquier paciente pediátrico, ¿sí? Y que debemos tenerla considerada en el paciente, obviamente, con infección o sospecha de infección por COVID. El paciente con COVID no deja de ser un paciente que nosotros debemos manejarlo de manera integral. Entonces, al momento nosotros de decidir intubar, no se va a decidir intubar, es que este es COVID, entonces tengo que decidir intubarlo porque es COVID. No, debemos tener en cuenta que las indicaciones de intubación de un paciente COVID o no COVID siguen siendo las mismas, las vamos a recordar. Y es igual que cuando uno decide un paciente voy a hospitalizarlo o un paciente le voy a dar egreso. Cambiarán las recomendaciones o todo, pero esos criterios siguen siendo los mismos. Entonces, en un paciente, ¿a quién voy a intubar? ¿A qué paciente considero que puede tener una intubación traqueal? Aquel paciente con alto riesgo de broncoaspiración, mal manejo de secreciones, mal manejo de la vía aérea,
es un paciente que podría yo considerar intubación orotraqueal. Aquel paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea, paciente que tiene una falla respiratoria o una eminencia de falla respiratoria, que está con una dificultad respiratoria marcada. Ese paciente nosotros debemos considerar realizar la intubación o no. Aquellos que les voy a hacer ciertos procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, paso de un catéter o aquel paciente que yo decido llevar un procedimiento quirúrgico, algunas toracostomías, ¿sí? No siempre es en intubación, pero puede ser que lo necesite por algunos procedimientos. Aquel paciente que tiene deterioro del estado de conciencia, ¿sí? Entonces aquel paciente que tiene un Glasgow de 15 y a los 10 minutos presenta un Glasgow de 10 o ha ido disminuyendo, que tiene bastante riesgo de control de la ventilación porque el sistema nervioso central se ve afectado, es un paciente que yo puedo considerar que necesita intubación orotraqueal y no debo demorar la realización de la intubación. Debemos valorar la vía aérea de todos estos pacientes y tener en cuenta que en esta época de pandemia yo debo suponer que todo paciente tiene una vía aérea difícil. ¿Listo? Debo de suponer antes de realizar el procedimiento y antes de definir la intubación. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye el riesgo de fallar en la intubación. Vamos a tomar algunas medidas que quizá antes no lo hacíamos con otros pacientes. Aquí sí va a cambiar. Entonces el paciente con COVID es un paciente que yo supongo de entrada que la vía aérea del paciente es difícil. ¿Qué se considera vía aérea difícil? Entonces, en una situación clínica en la que un anestesista o el que maneja la vía aérea considera que tiene dificultad para ventilar con mascarilla, con la intubación traqueal o con ambas. ¿Listo? ¿Qué es una ventilación difícil? Cuando no es posible proveer una adecuada ventilación a través de mascarilla facial debido a un sellado inadecuado, una fuga excesiva o una resistencia excesiva. ¿Qué es una laringoscopia difícil? Cuando no es posible visualizar ninguna porción de las cuerdas bucales después de varios intentos a la laringoscopia convencional. Y también ten en cuenta que es una intubación difícil, que es cuando la introducción de un tubo endotraqueal mediante laringoscopia convencional requiere más de 3 intentos o han pasado más de 10 minutos y yo no he podido intubarlo. ¿Listo? Entonces son conceptos que tenemos que tener presentes y tener en cuenta que todo paciente con COVID se debe considerar una vía aérea difícil. Es decir, que vamos a tener dificultad para ventilar con mascarilla y que la intubación orotraqueal o ambas es de difícil manejo. Hay unos conceptos básicos que más lo manejan obviamente los anestesiólogos, los expertos en la vía aérea. Es acerca del Malampati, ¿no? La clasificación en niños más se usan en adolescentes, pero nos sirve como junto con otros marcadores, por así decirlo, algunas clasificaciones sobre el manejo de la vía aérea. Entonces el Malampati nos muestra según la apertura oral y mirar qué tan fácil se exponen lo que es la hipofaringe, ¿no? Entonces miramos la úvula, las amígdalas. Clase 1 es una vía aérea fácil y clase 4 es más difícil. Y de misma forma está Cormark, donde nosotros en la laringoscopía vamos a ver diferentes grados, ¿no? Entonces va a estar el grado 1, donde apreciamos adecuadamente toda la vía aérea, incluyendo sus cuerdas vocales, también su epiglotis. Y en el grado 4 es donde no vemos ni epiglotis ni tampoco cuerdas vocales. Todo paciente que vamos a intubar y que sospechamos que tiene COVID, lo vamos a hacer mediante secuencia rápida de intubación. ¿Esto por qué? Porque la secuencia rápida de intubación está hecho para manejo de vía aérea difícil y se puede entender también manejo de vía aérea difícil un paciente que no ha cumplido ayuno, un paciente que suponemos que esa cámara gástrica está llena. Entonces todo lo que vamos a hacer es buscando evitar las complicaciones y para eso se ha diseñado desde hace mucho tiempo atrás la secuencia rápida de intubación. Es una técnica introducida desde los años 70, facilita la intubación orotraqueal y disminuye los efectos adversos de la intubación. ¿Cuáles efectos adversos podemos tener en intubación? Entonces puede haber dolor, entonces la inducción de secuencia rápida contempla la analgesia, hipotensión arterial, entonces estos pacientes contemplan ciertos medicamentos que en la medida de lo posible no sean tan hipotensores y qué hacer en caso de la hipotensión. Evita la trauma de la vía aérea, entonces tenemos un manejo adecuado de relajante muscular, evita la regurgitación y la broncoaspiración, la hipoxemia porque preoxigenamos al paciente, el trauma psicológico que conlleva todo esto, entonces vamos a tener medicamentos como la ketamina que nos va a evitar este trauma y por último
evitar a toda costa, obviamente, la muerte. ¿Qué medicamentos especialmente vamos a usar? Entonces está el midazolam, la ketamina, el rocuronio o la succinilcolina. Idealmente, y pues lo contamos en todas las áreas del hospital, va a ser el midazolam, la ketamina y el rocuronio. Hay elementos que no nos pueden faltar, como la succión cerrada, el ventilador mecánico, bien sea de transporte o ya fijo si lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo, el reanimador con bolsa mascarilla, el filtro antibacterial y antiviral que es conocido como HMF, nosotros lo conocemos más frecuentemente como la nariz de camello, perdón, la pinza Kelly o una pinza que podemos usarla para sellar para clampear el tubo orotraqueal al momento de entubar, bolsas rojas para el desecho de los elementos que utilicemos, el videolaringoscopio, laringoscopio con pilas, hojas de laringoscopía rectas, curvas de todos los tamaños, el carro de paro completo, actualizado, el desfibrilador, un monitor adecuado, con adecuado funcionamiento, con todos sus cables funcionando adecuadamente, la guía para el tubo endotraqueal, teniendo en cuenta que todo paciente lo vamos a considerar de viera difícil, tenemos que tener guías de diferentes tamaños, caja protectora de aerosoles, el aerosol box, jeringas de diferentes tamaños, por lo menos una 20 centímetros, con las que vamos a hacer un tapón que ahorita les mostramos cómo, y una jeringa por lo menos 10 centímetros para insuflar el balón del globo, del manguito del tubo orotraqueal. Un capnógrafo, cuando se cuente con él, y a fuerza siempre tenemos que tener un saturador de oxígeno. Dentro del equipo recuerden una cánula endotraqueal, hay diferentes fórmulas, algunos ya conocemos únicamente con el peso, sabemos qué tipo de tubo se va a usar, pero si no hay varias fórmulas, una es la edad sobre 4 más 4 o 16 más la edad sobre 4, que sería el diámetro interno del tubo orotraqueal que se va a usar. Idealmente siempre vamos a usar 1.5 menos y 1.5 más. O sea, vamos a tener por lo menos disponibles 3 tubos, vamos a tener listo uno, pero los otros 2 disponibles. Y la longitud de cuánto vamos a introducir, recuerden que es lo que nos dio, es decir, si me dio un diámetro de 4 por 3 sería 12, si es de 4.5 sería 13.5, la medida en cual lo vamos a introducir y fijar ese tubo orotraqueal por lo menos de manera inicial. Entonces dentro del equipo, el equipo de personal que vamos a tener, el equipo debe estar conformado por lo menos por 5 personas, ¿sí? 3 personas que van a estar dentro, que es el ABC, y otros que van a estar como patinadores o como primera respuesta en caso de que se necesite por parte del grupo que inicia el procedimiento. Entonces el líder del grupo encargado de realizar la intubación, idealmente ese es el médico más preparado. Yo espero que sean los médicos pediatras y la intensivista o puede ser el anestesiólogo en el área de quirófano. En nuestro caso en cuidado intensivo pues debe ser el pediatra o el intensivista, sin decir que el médico general no esté capacitado para eso. Todo lo contrario, el médico general sí está capacitado y se ve la necesidad, lo ideal es que él puede liderar sin ninguna duda a todo el grupo y él se va a encargar de realizar la intubación. Un terapeuta respiratorio que también va a estar preparado y que es la mano derecha en ese momento del líder del grupo porque va a colaborar con la vía aérea, con la parte del ventilador, ¿sí? Se va a encargar de la parte de la conexión del ventilador, de encender el ventilador, de calibrar el ventilador, de hacer las conexiones pertinentes, de mirar la succión que esté funcionando adecuadamente, que las entradas de aire, las entradas de oxígeno funcionen correctamente, que mirar que el filtro esté disponible, el filtro de la nariz de camello, que contemos con un ambú, la bolsa mascarilla, que lo tengamos disponible al tamaño adecuado según el paciente. Otra persona que va a estar dentro es la enfermera jefe, encargada de llevar tiempos, administrar medicamentos y revisar monitores. Muy importante también él o la enfermera jefe que va a estar con nosotros dentro de este procedimiento. Y afuera van a estar de lleno la auxiliar de enfermería o enfermera jefe que va a estar como circulante afuera del cubículo, quien debe estar disponible para suplir cualquier necesidad del equipo que se encuentre realizando el procedimiento. Si nosotros entramos con todo completo, la mayoría de veces no vamos a necesitar nada más. Pero pueden aparecer eventualidades, requerir otro tipo de medicamentos, cristaloides, inotrópicos. Entonces
ahí ella va a estar disponible. O el tubo, pasó algo con el tubo, no se pudo entubar, se rompió la guía, etc. Entonces, esa va a ser la función. Y el resto del personal debe estar atentos a cualquier requerimiento. ¿Cuál es el resto del personal? Un médico, una enfermera jefe u otro auxiliar de enfermería. En la UCI siempre se recomienda que afuera esté, o sea, fuera no de la UCI, sino afuera del cubículo, disponible el médico general. ¿Por qué? Porque si vamos a necesitar calcular medicamentos o si vamos a necesitar quizás el paciente en el proceso de intubación, el paciente presenta bradicardia, sistolia y requerimos iniciar maniobras y compresiones y la jefe o la terapeuta no están disponibles en ese momento para hacer las compresiones por X y motivo, entonces nosotros debemos llamar al médico general, quien estará dispuesto a realizar las maniobras de reanimación o la ayuda pertinente al líder del grupo. Todo lo que estamos hablando aquí son recomendaciones, ¿sí? Si bien nosotros ya tenemos un protocolo como tal estandarizado, yo quiero decirles que estas son recomendaciones que se han hecho con base a la evidencia que se tiene hasta el momento. Sabemos que esto es muy cambiante, pero todo lo hacemos con el fin de protegernos nosotros y de no aumentar el riesgo del paciente que ya se encuentra con inestabilidad. Entonces, estas recomendaciones son por el bien de nosotros, ¿sí? Hay algunas cosas que no son negociables, son unas cosas que se deben de aplicar, pero nosotros siempre individualizaremos dependiendo de cada paciente, ¿sí? De la vida del paciente, de la condición clínica del paciente, del personal que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces las recomendaciones las hacemos así. Sin embargo, no quitamos libertad al pediatra, al intensivista, al médico general de que en su momento, debido a la necesidad propia del evento que está atendiendo, deba realizar ajustes sobre la marcha. Obviamente, siempre protegiéndose él y cuidando del paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos? Que el equipo debe vestirse en parejas con el fin de que se supervise entre sí la postura y el retiro de los elementos de protección personal. Esto disminuye la probabilidad de que fallemos en la colocación, de que se nos olvide ponernos algo. ¿Listo? El personal planificará y permanecerá en la habitación el menor tiempo posible. ¿Listo? Ahora, no significa que vamos a hacer todo de afán, a las carreras, no. Pero vamos a planificar y cuando ya considere que mi labor está hecha, que ya no es necesaria mi presencia ahí, voy a dar un paso para que retirarme, obviamente previo retiro adecuado de los elementos de protección personal. Se recomienda colocar al paciente en una habitación con presión negativa, en el hospital, en la unidad de cuidado intensivo, es únicamente la cama 217. Si no se cuenta con esta, por lo menos que el lugar donde esté, la puerta se encuentre cerrada. Es un procedimiento de alto riesgo para el personal la intubación orotraqueal. ¿Listo? No nos olvidemos de eso. Pero también aumentamos el riesgo del niño. Ahorita vamos a ver por qué, porque hay unas características especiales. Este es el diseño que hemos creado. ¿Listo? De hecho, es tomado también del artículo que los invito a que leamos, donde se muestra cómo va a estar la distribución. Es un poco más esquemático de lo que acabamos de hablar hace 2 diapositivas. Entonces, dentro, ¿quién va a estar? La enfermera jefe, el médico pediatra, intensivista, médico general, que va a ser el líder, quien maneja la vía aérea, terapia respiratoria, quien debe estar cerca al equipo de la vía aérea, entiendas equipo de vía aérea como ventilador mecánico, succión, oxígeno, fuente de aire, ambú, ¿sí? Y afuera va a estar el médico general o la auxiliar de enfermería con la auxiliar de enfermería adicional o la enfermera jefe. Ese CP que pongo ahí es el carro de paro, ¿listo? Donde idealmente ahí va a estar disponible para que en caso de requerirse de manera inmediata sea ingresado al área donde está siendo atendido el paciente. Esta es una imagen de una intubación orotraqueal en el área de cuidado intensivo pediátrico. ¿Sí? Ahí está el médico pediatra con sus elementos de protección personal. A su izquierda está la terapeuta respiratoria. A la derecha del terapeuta respiratorio está el ventilador, un poco más atrás del pediatra. Y a mano derecha del médico pediatra está la enfermera jefe. ¿Listo? Ahí se ven los monitores, las bombas de infusión, el paciente con su aerosol box, que ahorita vamos a hablar de ella un poco más, y el plástico que cubre al paciente para aumentar la protección del personal.
Previo a la intubación orotraqueal, pues debemos conocer el peso del niño o estimar el peso con cuidado, ¿no? Hay veces, sobre todo en urgencias, quizás en cuidado intensivo, a veces ya lo tenemos pesado al paciente, pero cuando no sabemos, pues debemos estimar dependiendo de la edad o del tamaño del paciente. Se usan elementos de protección personal completos y se recomienda utilizar doble guante. Se debe conocer y comunicar el plan antes de entrar a la sala. Hay una lista de chequeo ya establecida en la institución que debemos de usarla y nos sirve de verificación que se estén cumpliendo todo el protocolo. Se debe preparar y verificar equipos y medicamentos apropiados fuera de la habitación para evitar la exposición y se debe planificar cómo comunicarse antes de entrar a la habitación. ¿Esto por qué? Porque la comunicación con elementos de protección personal se ha evidenciado que es muy difícil, ¿sí? Todos los que hemos usado elementos de protección personal sabemos lo incómodo que es, especialmente para comunicarnos, ¿sí? Entonces debemos, previo al ingreso, expresar cómo nos vamos a comunicar o simplemente evidenciar si el personal nos va a escuchar, a qué tono vamos a usar. El médico encargado de manejar la vía aérea debe ser el mejor capacitado, debe ser seguro, preciso y rápido. Intentos múltiples aumentan el riesgo para el paciente y expone más al personal. No hay que apresurarse, no hay que afanarse, no hay urgencia como tal. Lo primero es nuestra protección y el bienestar del niño. Tener un vasopresor, parabolo o infusión disponible. Puede ser idealmente, recuerden, lo ideal es la adrenalina, que va a ser el medicamento más manejado en lo que es en reanimación cardiopulmonar, y atropina en caso de que el paciente presente bradicardia o que nosotros consideremos, conociendo a nuestro paciente, que el riesgo de bradicardia del paciente es muy alto. Se puede indicar dentro de la secuencia rápida de intubación la atropina como premedicación, recordando que la atropina también mejora en algo lo que son las secreciones. ¿Listo? Se debe colocar la cámara de aerosoles para disminuir el riesgo de contaminación. La cámara de aerosoles, que es un aerosol box, también se conoce, es una caja de acrílico que la han diseñado en varios países y que el hospital las mandó a diseñar. De hecho, algunos ajustes con el tiempo de esta pandemia. Y es una barrera mecánica que nos va a evitar que los aerosoles, al momento de hacer laringoscopía directa, se proyecten sobre el personal que está realizando este procedimiento. Es opcional. Es recomendada, pero es opcional. Si alguien mira que le dificulta o le complica el procedimiento, es la decisión de él y de su equipo de retirar la aerosol box. ¿Listo? Recuerden, estas son recomendaciones, pero al hacer una barrera mecánica nos va a ayudar para evitar la exposición tan directa a los aerosoles que podrían producirse eventualmente en caso de que el paciente, que se producen y que eventualmente podrían transmitirnos o contagiarnos el coronavirus. Ese es un diagrama o un esquema de cómo es el aerosol box, ¿sí? Tiene 4 orificios, la mayoría. 2 por la parte anterior, donde vamos a introducir nuestras manos. En la parte posterior, bueno, llamémosla la anterior, la del paciente, en la parte anterior va a haber un orificio grande para introducir al paciente. En la parte posterior están los orificios circulares para introducir nuestras manos. Lateral a este van a estar 2 orificios, que es para la terapeuta respiratoria, que nos va a ayudar en cuanto si nosotros necesitamos maniobra de Selig o necesitamos succión, o si también para la fijación del tubo orotraqueal nos puede facilitar el procedimiento. En el área 1, ¿sí? Como miramos en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, en el área 1, ¿qué es lo que se recomienda tener? El laringoscopio con su manguito y hoja adecuada, la cánula de Guedel y las bolsas rojas pequeñas que nos deben de facilitar, es decir, que esto no se vuelva una dificultad de visualizar bien al paciente. Entonces esas bolsas rojas, lo ideal es que estén ahí dentro para evitar contaminar por fuera, pero si nos obstruyen la visión o si nos obstruyen la manipulación, pueden estar afuera. Lo importante es que eso es para manejar los desechos. En la parte 2 no vamos a poner nada, ¿listo? En esta parte de acá va a estar el paciente. Entonces va a estar la cabeza del paciente, hombros y tórax superior del paciente, dependiendo obviamente de la edad del paciente. Y en el área 3, que es como la más álgica, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas ahí, ¿listo? Vamos a tener el tubo con balón,
con tapón guía ya colocado, ahorita vamos a ver cómo se coloca, las pinzas, la sonda de succión, la bolsa mascarilla con filtro ya colocado, la jeringa de 10 centímetros y la cánula o la fuente de oxígeno. ¿Listo? De hecho, ahí también está ya listo lo del ventilador mecánico. Entonces, todo eso está así. ¿Por qué deben de estar así? ¿O por qué recomendamos que esté así? Porque si nosotros ponemos el laringoscopio de este lado, entonces nos vamos a hacer un churo cuando entubemos. ¿Listo? Porque nosotros recuerden que el laringoscopio lo vamos a tomar con la mano izquierda, entrando por derecha del paciente, desplazamos la lengua, introducimos, miramos la vía aérea, pero si nosotros lo tenemos del lado derecho, créanme que al momento en que nosotros tengamos nuestros brazos introducidos en el aerosol box, se nos van a cruzar y vamos a complicarnos un poco la intubación adecuada. Entonces, ¿qué es lo primero en la técnica de intubación orotraqueal? Primero, preoxigenar durante 3 a 5 minutos. También cuando nosotros hicimos entrenamiento sobre la ventilación mecánica, siempre nos enseñaron la C y la E, ¿cierto? Que sería esta parte de acá, esta gráfica, la C y la E, para realizar un adecuado sello. Sin embargo, para disminuir la probabilidad de fugas, lo que recomiendan ahora las guías en esta época de pandemia es que vamos a hacer una B y una E. Entonces la B sería esta parte de acá, ¿sí? de las dos manos, y la E obviamente estarían con los dedos. O sea, los dedos de acá van a seguir igual en esta parte de acá haciendo una E. ¿Por qué? Porque así hacemos un cierre más fuerte y más hermético. ¿Qué va a ir en esta parte de acá arriba? Pues el oxígeno, ¿sí? Va a ir el oxígeno a un flujo alto. ¿Flujo alto cuánto? De 10 a 15 litros por minuto. ¿Ok? Siempre debemos tener un filtro. Ese es el filtro HM. Hay 3 tamaños. Hay neonatal, pediátrico y de adultos. Sin embargo, cualquiera, eso más es con respecto a la colocación del ambú y el tubo. O sea, uno cabe solamente en el ambú o en el circuito del ventilador. Esta parte va a caer en un circuito y esta parte va a caber en el tubo orotraqueal. ¿Listo? Se debe colocar el tapón de jeringa de 20 centímetros en el conector del tubo e introducir la guía metálica en el orificio superior. Esto se va a hacer previamente. ¿Cómo lo vamos a hacer previamente? Entonces me permito ahorita mostrarles un video, ¿listo? Donde vamos a ver